tenemos una enorme responsabilidad, pero también una enorme oportunidad. Yo lo contemplo de esa manera. La responsabilidad es interna del partido, obviamente, de crear todas las condiciones necesarias para que, lo he reiterado siempre, la sociedad tenga una herramienta, tenga un elemento para poder tener la oportunidad de poder decidir y realmente cambiar y transformar esta realidad. Y lo vimos, por ejemplo, en la elección del 21, cuando fue la Cámara de Diputados Federales, pues en ella Morena no obtuvo una gran mayoría, una tendencia que debería de ser de acuerdo a la propia popularidad, por decirlo así, ¿no? Vimos el propio tema de la revocación de mandato y ellos, de los 30 millones que habían sacado primero, sacaron 20 millones. Y luego vino el tema de los expresidentes también y bajaron a 9 millones y 800 mil, casi 10 millones. Entonces la tendencia de Morena siempre ha sido decreciente. Obviamente, el presidente tiene una popularidad alta, pero eso ayuda y a veces perjudica. Y en el caso aquí del estado de Veracruz, obviamente hay mucha gente que no ve bien al gobernador. Pues bienvenidos una vez más a este espacio de diálogos, a NB, Periodismo de Investigación, NB Televisión. En este espacio de diálogos, ¿cómo ha tenido chamba estos días? Y estoy viendo el gesto del productor, dice sí, está muy ocupado, pero ¿sabe qué? Es que ha habido muchos escenarios que cubrir, muchas voces que escuchar, otras que buscar, y para seguir complementando toda esta información que seguramente es importante para usted, para el que nos escucha, para ir formando su opinión rumbo a lo que nos toca hacer el próximo año, que es salir y votar. Pues vamos a hablar también de temas políticos hoy. Pero vamos a hacerlo y me da mucho gusto con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, el partido de oposición pues más grande en términos de su representación popular, en términos de la gente que gobierna en Veracruz, de la población gobernada, de estructura, de resultados finalmente electorales en las últimas. Don Federico Salomón Molina, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Manuel. Aquí estamos a la orden y pues gracias también por la invitación y estar aquí para poder comentar algunos temas de importancia. ¿Y es cierto, es el partido de oposición más importante en Veracruz? Sí, fíjate, en términos, si lo vemos en términos electorales, yo creo que es el PAN es donde tiene la mayor votación electoralmente hablando. Y en la cuestión de población gobernada, el PAN es el partido más fuerte. Si vemos también en los términos también de la afiliación que tenemos, pues el PAN también tiene aproximadamente, a nivel nacional 343,000 y aquí a nivel estatal tenemos un padrón de 24,478, más o menos es lo que nuestro padrón interno de militantes. Entonces, pero bueno, lo que vemos es eso, ¿no? Que a nivel estatal lo mismo, en cada uno de los municipios tenemos una estructura formal que obviamente están haciendo la dinámica de la tarea interna, crear estructura, y con ella pues obviamente estar en condiciones el próximo año. ¿Y cómo ve, más allá de la cuestión del próximo año, digamos, en la cuestión del día a día, el partido de oposición más importante en el Estado, cómo ve su propia responsabilidad política y dentro de la posibilidad de una democracia, ¿sí? Y frente a un Veracruz pues, que tiene un montón de problemas? Sí, pues tenemos una enorme responsabilidad, pero también una enorme oportunidad. Yo lo contemplo de esa manera. La responsabilidad es interna del partido, obviamente, de crear todas las condiciones necesarias para que, lo he reiterado siempre, la sociedad tenga una herramienta, tenga un elemento para poder tener la oportunidad de poder decidir y realmente cambiar y transformar esta realidad. Entonces yo lo veo como una enorme oportunidad, responsabilidad también, y en ella yo creo que tenemos esa parte, ¿no? Implícita, el de hacer las cosas necesarias para lo que vuelvo a retirar, tengan los elementos de la sociedad para poder realmente tener a un buen gobernante en su caso, ¿no? A ver, voy a trabajar una situación no muy hipotética, pero tampoco puedo ofrecerles datos muy concretos, pero pareciera que a diferencia en el tema nacional, en donde pudiera haber un porcentaje muy grande de aceptación por el gobierno federal,
o por el presidente de la República. En el caso del Estado, las medidas o las encuestas o los datos que pudiéramos manejar para esta pregunta es que hay un porcentaje muy importante de la población que no está de acuerdo con su gobierno estatal, ¿sí? Y que la única oportunidad formal que tiene el ciudadano para participar en la posibilidad de un cambio es la elección. Y entonces la oposición debe mostrar opciones para esto. Lo que se ha visto es que cualquier opción que maneje cualquier partido de oposición no podría ser suficiente o podría no ser suficiente para lo que esta parte de la sociedad, de la ciudadanía veracruzana quiere, que es cambiar, sacar a Morena y regresar el poder a otro partido o a otra bandera. El PAN no le alcanza tampoco. Sí, bueno, yo lo contemplo quizás de otra manera, una visión diferente. Miren, por ejemplo, en el tema de a nivel federal, pues obviamente el presidente tiene una alta popularidad que finalmente ha ido bajando, pero que eso al final... Pero baja 2 puntos, se queda con 70, ¿no? Sí, pero hay, por ejemplo, digo, si vemos en términos electorales, hay un 30% que sí coincide con él, en términos electorales, digo, si nos transformamos en esa parte, y lo vimos, por ejemplo, en la elección del 21, cuando fue la Cámara de Diputados Federales, pues en ella Morena no obtuvo una gran mayoría, una tendencia que debería de ser de acuerdo a la propia popularidad, por decirlo así, ¿no? Vimos el propio tema de la revocación de mandato y ellos de los 30 millones que habían sacado primero, sacaron 20 millones, y luego vino el tema de los expresidentes también, y bajaron a 9 millones y 800 mil, casi 10 millones. Entonces, la tendencia de Morena siempre ha sido decreciente. Obviamente, digo, el presidente tiene una popularidad alta, pero eso ayuda y a veces perjudica. Y en el caso aquí del estado de Veracruz, obviamente hay mucha gente que no ve bien al gobernador, y creo que eso ha ayudado un poco. Pero yo lo veo de otra manera. ¿Cómo trato de explicar? Las elecciones son muy diferentes, tienen este símbolo, de repente depende de muchos factores, pero lo que veo un factor siempre primordial es el entorno de cómo se siente la gente en ese momento. Si la gente está molesta, votará por el que sea, y lo pongo en el contexto de Morena. ¿Por el que sea? Por el que sea, y lo pongo de Morena. Digo, aquí la gente, yo le pregunto a muchos, oiga, ¿por quién votaron? A ver, perdón, si la gente está molesta con quien gobierna hoy, con el que gobierna, exactamente, votará por el que sea con tal de quitar con tal, sí, y luego lo vemos con Morena. Digo, aquí la mayoría de la gente votó por, ni siquiera conocía a los diputados locales. En muchos municipios ni siquiera conocían quiénes iban a ser los funcionarios de una planilla. Votó porque había una molestia en contra del PAN, del PRI, del PRD, etcétera, o porque ya estaban cansados de todo lo que estaban viendo. Entonces, obviamente, digo, los partidos tienen que hacer la talacha de construir realmente algo para que se le pueda ofrecer a la sociedad, pero si lo vemos realmente, la gente vota más por el tema de la emoción que la razón, porque si fuera razonable el voto, yo creo que Morena no tendría ni siquiera cabida para poder gobernar en este estado, ni a nivel del país, digo, todas las cosas que están pasando. Pero en ella vemos que no, que la gente vota más por lo que le ha dolido, por el coraje, que más por la razón. Entonces yo creo que en ese sentido aquí están las condiciones en Veracruz, porque hay una enorme molestia por lo que está pasando, por cómo están gobernando, y yo creo que nosotros los partidos tenemos que dar opciones realmente viables, congruentes, gente con perfil y todo, para que obviamente eso pues ayude mucho más para que obviamente podamos, pues en su caso, ser más competitivos, ¿no? El mismo escenario que hemos platicado con dirigentes de otras fuerzas políticas, te lo puedo poner más o menos sencillo porque ustedes entienden rápido, están bien acostumbrados ya a estas preguntas y a estos temas. Ok, o sea, la gente, hay gente molesta, no toda lo está, pero hay gente molesta, incluso hay algunos simpatizantes de Morena que ya están molestos también de que los estén usando hasta de damas de compañía, ¿no? De que vámonos al mitin y que vámonos a corretear esto y lo demás. Pero bueno, hay que aprovechar esa molestia en términos de lo que tú platicas. Y la propuesta, el PAN es el más fuerte, es el más grande, es el que pudiera tener mayor estructura, mejor estructura. A veces la cantidad no es calidad, pero está probado que el PAN también tiene capacitados a su estructura en ese sentido. Y tendría que hacer las propuestas el PAN también, y estoy pensando en que solos no pueden.
O sea, vamos con una alianza. Y no vamos a tocar el tema de Movimiento Ciudadano, que ya echó a perder muchas cosas, ¿no? Y no quiero tocarlo en este programa, a menos que te interese, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas, tendría que haber una alianza. ¿Qué ofrece en esta alianza Acción Nacional? Para esa alianza. Sí, yo lo que he comentado, por ejemplo, estamos en esa etapa de la construcción de una alianza. Yo la veo necesaria, más allá de que si podemos o no podemos, yo de manera personal lo digo, que creo que tenemos que construir esta gran alianza. ¿Por qué? Porque hay un reclamo de la propia sociedad. O sea, la sociedad como que dice, oye, ya, a ver, partidos, también nosotros queremos ser parte de, queremos participar, organizarnos. En esa tenemos que tener esa mente abierta y esos ojos también para poderle ofrecer a la ciudadanía esta apertura. Y siento que, bueno, pues estamos en ese trabajo, platicando con los más dirigentes. Yo tengo un tema también interno, porque esa alianza, pues por más que yo quisiera o pudiera hacerla, pues también dependo de un consejo. Yo, cómo se da el tema aquí. Que no está nada sencillo ese consejo. Que no es nada sencillo, porque ese consejo está conformado por diferentes liderazgos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, yo tengo que convencer primero a mi consejo para que ese consejo pudiera ayudarme a que finalmente podamos construir una alianza. Inclusive ya en el propio consejo formamos una comisión de alianzas, la que finalmente también estará para ayudarnos a la toma de decisiones. Bueno, ¿y por qué lo considero lo que tú comentabas? ¿Qué podemos ofrecer? Yo creo que lo primero que siempre he dicho, los partidos políticos tenemos que ofrecer una alianza viable, pero una alianza con la sociedad. O sea, tenemos que hacer esta parte de ya el reclamo que hay de la ciudadanía. Oiga, pues ya pélenos, ya estamos aquí también, no solamente ustedes tienen esa patria potestad para decidir quién. Y en ese sentido tenemos que construir esa alianza para la sociedad. La verdadera alianza tiene que ser con ellos, con todos los sectores de la sociedad, y en ella todos los partidos tenemos que poner las condiciones o generar las condiciones para que realmente esa sociedad se sienta pues también representada, tomada en cuenta, porque eso va a ayudar, va a abonar a que finalmente podamos salir pues con buenos números más adelante, ¿no? Sí, pero al final tendría que ser una sola propuesta de todos los partidos. ¿Quién la propone? Sí, todavía no hemos llegado a esos temas, ¿no? Y de manera interna de cómo va a ser. Yo creo que estamos en la construcción de eso. Yo espero 2-3 meses en que podamos poder ya fijar ya algunas metas, algunos objetivos, cómo lo vamos a hacer. Y creo que lo primero tendría que ser eso, ¿no? Digo, yo lo que logro más o menos ahorita visualizar es que, por ejemplo, cada partido pudiera tener sus propios candidatos. Digo, nosotros haremos nuestro propio proceso interno, sacaremos los candidatos y luego habría que ver cómo le podemos hacer con cada uno de los candidatos de cada partido que pudiera surgir, de obviamente buscar algún mecanismo, ver cómo podemos transitar para sacar al mejor o la mejor candidata en su caso que pueda ayudarnos para realmente ganar el próximo año, ¿no? Entonces eso es lo que hay que trabajar todavía, y en esa pues obviamente tendrá que haber mucha generosidad de todos nosotros, de todos los partidos, para anteponer el tema partidario al tema del interés de la sociedad más que nada, ¿no? Es un tema muy fuerte y que, lo vuelvo a reiterar, necesitamos de mucha generosidad, de mucha prudencia y madurez de todos los que estamos metidos en este tema para poderle ofrecerle algo viable a la sociedad, ¿no? Entonces es un hecho que se va a construir la alianza. Sí, la estamos platicando y trabajando, ¿no? Pero es un hecho que están platicando ya en su conformación, no en ver si va a haber o no va a haber. No, yo creo que el tema de que casi ya lo estamos empujando en ese de que pues creo que sí es necesario. Y pues ojalá al final cada quien dentro de su propio proceso interno logre sacar, porque el PRI tiene que su consejo político estatal el que define si va a haber o no. El caso del PRD creo que más o menos sus consejeros, y en el caso de nosotros también es el consejo estatal el que define el tema de si hay o no hay alianza, ¿no? Nos preocupa un poco el que el PRI, por ejemplo, independientemente del partido, pues hay priistas destacados, hay políticos priistas que tienen un año chambeando con la posibilidad de que quiero ser el que proponga mi partido para la alianza, por decirlo suave, ¿no? Y está por lo menos Pepe y está Eco en ese sentido. No me atrevo a dar más nombres hasta ahorita porque son los que más suenan. Del PRD prácticamente cero, no te puedo decir absolutamente a nadie le interesaría hasta hoy empezar a gastar suela que están haciendo los priistas
Y en el PAN, el único que hemos visto mediáticamente salir y decir yo quiero es Julen, el senador, Rementería. Pero en el análisis se dan otros nombres también, ¿no? Se dan otros nombres y algunos se bajan antes de que los suban y otros se defienden y dicen no quiero. Patricia Lobeira dijo no, a mí no me tomen en cuenta. ¿Quiénes son los posibles? Pues ciertamente, digo, solamente Julen es el que lo ha dicho abiertamente ante los medios y todo, pero yo también, por ejemplo, he platicado con Miguel Ángel Yunes Márquez, con Fernando también. Ellos están en esa idea de participar. Entre ellos dos creo que habrá algún mecanismo donde digan, pues si tú estás el más en las encuestas, quizás vayas tú, es lo que me han comentado, hemos platicado. Y son de los así como que más visibles y que hemos tenido alguna. Tengo por ahí algunas personas también que he platicado con ellos que tienen la intención de ser candidatos también a gobernador, un poco más de la sociedad. Nada más que aquí digo, tampoco quiero expresar quiénes son porque me lo han pedido de manera prudente. Bájale tantito al volumen porque nos va a decir algo que no quiere que se sepa. Entonces, sí, por el tema un poco de dónde está, ¿no? Pero hay material. Hay presencia. Hay un empresario muy fuerte también que está en esa intención, inclusive con una personalidad en el ámbito cultural aquí de Jalapa también lo ha comentado, que está valorando la posibilidad de ser candidato, que obviamente pues él quiere tener más datos, ¿no? De oye, ¿cómo son sus procesos ustedes? Si me pueden invitar o qué tengo que hacer, etcétera. Pero yo creo que sí hay los elementos necesarios para que finalmente en el PAN, por ejemplo, tengamos a un o una candidata. Digo, eso también habría que ver, por eso es algo todavía no es tan visible lo que pueda pasar aquí en el Estado. ¿Por qué? Porque en el tema de paridad, por ejemplo, todavía no se ha definido qué va a ser, si va a ser un hombre o una mujer en su caso el que pudiera encabezar la bandera por el PAN, ¿no? Y obviamente tenemos que ver también el tema de la alianza, si finalmente se aplicaría lo mismo, si que en este caso fuera una mujer, pues también eso implicaría también, digo, otras cosas que implícitamente llevarían a quizás a cambiar un poco lo que ya más o menos se venía platicando y construyendo. Entonces son varios factores, entonces, pero de que hay. Híjole, entonces 2 Yunes y un Rementería. Sí, son de los que han comentado. Digo, por ahí hay otras voces, pero pues todavía no lo han hecho muy abiertamente. Se comenta y dicen que tienen la intención de hacerlo, pero no hay nada en claro. Digo, conmigo no han platicado directamente ese tema, ¿no? Pero digo, tenemos que estar abiertos. O sea, eso es en lo interno. Yo creo que también hay que recalcar que en el tema del PAN, por ejemplo, pues en los propios estatutos y reglamentos establece que no solamente un militante puede ser el candidato en cuestiones de elección popular. O sea, nosotros estamos totalmente abiertos igual, en la misma tesitura, en todos los liderazgos, de que si hay alguien interno fuerte y competitivo, pues adelante, le entramos con eso. Pero también tenemos o estamos abiertos en la dinámica, si en la sociedad hay alguien con las características de empatía, popularidad, honestidad, trabajo, amor por Veracruz, yo creo que estamos en la mejor disposición también de poder finalmente acompañar y abrirle estos espacios para que pues, pudiera ser más adelante una abanderada o abanderada en su caso, dependerá de lo que nos toque en este caso, ¿no? No, además hay que construir una lista impresionante, pues son diputados federales, diputados locales y gobernador, ¿no? Y hay que estar previendo que quede algo de valor para el 25, que se va a necesitar también. Pero bueno, de entrada lo importante es el 24. Me preocupa una cosa, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Federico Salomón. En los últimos procesos internos y externos, al PAN le fue muy mal, en términos reales. O sea, perdieron dirigentes o dirigencias, perdieron sectores internos, hubo renuncias completas de muchos panistas molestos, que incluso ya están apoyando pues, al que ustedes quieren quitar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo controlan esto? ¿Ya hay más disciplina al interior? Pues mira, lo que pasa es que sí hubo mucha, haciendo un análisis autocrítico, ciertamente. Porque sucedió, ¿verdad? No, claro, eso nos pasó en la anterior dirigencia también, donde no hubo la apertura, se tomaron creo que decisiones incorrectas. Y por ejemplo, inclusive en el tema de la alianza, no nos fue muy bien. En muchas dirigencias municipales hubo un rechazo total y eso
creo que nos perjudicó finalmente en el tema electoral, porque bueno, bajamos el resultado, bajamos de 1.000.000, casi 400.000 a los 500.000. Entonces yo creo que eso pegó mucho internamente, y eso hizo también de que cuando empezamos nosotros pues había una apatía total de muchas dirigencias. Tuvimos que hacer un proceso, una de la renovación de estructuras, de sensibilizar a las estructuras de la militancia para que recompusiéramos un poco esta parte. Yo ya lo veo un poco mucho más diferente a la cual entramos nosotros. Ya veo una militancia más participativa. Yo creo que sin hacer campaña por Xóchitl, pero creo que Xóchitl vino a inyectar mucho ánimo en muchos militantes, en muchas dirigencias, y eso ha permitido que obviamente haya cambiado la dinámica. Obviamente, y te pongo un ejemplo, en la sesión que tuvimos hace un mes y medio, que tuve la sesión del Consejo Estatal, yo instalé las comisiones, diferentes comisiones internas de presupuesto, de plataforma, de alianzas, etcétera. Fueron como 8 o 10 comisiones, y en ellas somos 116 consejeros estatales aproximadamente, llegaron 98, más luego 2 que llegaron, casi fuimos 101, evidente mayoría de todas las votaciones, en todas las votaciones fue unánime, o sea, no hubo votos en contra, ni siquiera abstenciones, fue unánime. Entonces hubo expresiones, sí, donde no estaban de acuerdo, empezamos a hablar, dialogar y convencer de que, oye, se hace por esto y esto, la integración, pues sí, queremos que todo se integre, pero pues tiene que haber alguien que sea el responsable, y empezamos a sensibilizar, a platicar con ellos, y la votación está, o sea, todos los liderazgos estatales, todos los consejeros estatales votaron de manera unánime, todas estas comisiones. A mí me sorprendió, porque yo decía, pues de esta voy a salir raspado algunas cosas, pero no, yo creo que al final hubo ese entendimiento, hubo esa madurez, y realmente de todos los consejeros estatales, y anteponiendo mucho el tema del partido. Yo a la hora de dar el mensaje les pedía esa sensibilidad de que tenemos un alto grado de responsabilidad, que lo que ahí iba a suceder, pues eso sería también un principio para lo que podíamos pedirlo allá afuera. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo aquí adentro, pues no seremos capaces de allá afuera decir lo mismo, ¿no? Entonces, afortunadamente yo creo que permeó bien el mensaje, permeó bien esa madurez de todos los consejeros, y salimos bien, o sea, ese consejo salió súper bien, con una votación unánime, y en lo que veo la participación, al final del día, pues muy contentos los consejeros, que realmente se pudiera dar inclusive esta parte. Inclusive estuvo el expresidente del Comité Estatal también allí, votó, integramos también a algunos de ellos. También sonriente. También, entonces, todo el mundo, yo creo que salió bien. Entonces yo creo que eso nos ha permitido en el PAN de que pues obviamente sea una institución fuerte, de que sí hay de repente voces que dicen que no están de acuerdo, pero al final del día tenemos la plena convicción de que tiene que ser más el interés del partido que el interés personal, y en eso yo creo que todos conjugamos con esa misma dinámica, y eso nos ha permitido, creo que, salir muy bien. Y yo lo veo, pues ahorita digo, en el tema de las dirigencias municipales, próximamente haremos también unos cursos, vamos a invitar a todas las dirigencias municipales, va a haber una gran participación, vendrán los presidenciales también, y yo creo que ya está agarrando camino esto, ya fuimos como que estamos rebasados. Inclusive veo muchas dirigencias en muchos municipios, me comentan que la gente llega y quiere participar, digo, porque ya traen ahí a una candidata y dicen, oye, yo quiero sumarme a ustedes, yo soy ciudadano, pero ¿cómo les ayudo? Yo veo ya otra dinámica muy diferente a la que me tocó iniciar con este proceso. Y bueno, comentaste que se está viendo, se está pidiendo que se vean los intereses del partido por encima de los intereses personales o de grupo, y me parece bien hablando del partido. ¿Cuándo empiezan a ver por encima de los intereses del partido los intereses de Veracruz, de los veracruzanos? Vuelvo al tema. ¿Ya están entonces trabajando? Sí, va a haber alianza, están conformando, están viendo, y hasta dónde estarían dispuestos a poner por encima de los intereses del PAN los intereses de Veracruz. Yo creo que coincidimos con esa parte. Sí, lo que comentaba hace rato es en el tema interno, pero en los temas hacia afuera hay el pleno interés, la plena convicción de la militancia, de los liderazgos, de anteponer el tema primero al partido, sino que es primero México, y sobre eso caminamos todo. Y en ese sentido yo no le veo ningún problema. Habrá ese interés supremo, en este caso Veracruz, donde tenemos que tener enorme generosidad para lograr construir algo diferente a la que estamos padeciendo realmente en Veracruz. Y en ese sentido yo no le veo ningún problema en este tema de decir, ok, hagamos el tema de partido,
Porque el PAN lo ha hecho siempre, o sea, digo, ¿por qué el PAN ha crecido también? Porque le permitimos a la sociedad que se integre, y pusimos, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en la época del 97, ganamos muchas presidencias municipales, ¿por qué? Porque el PAN se abrió, porque buscamos a un Roberto Bueno Campos, porque buscamos a un Tomás Ríos, y así te puedo contar diferentes nombres de varios, que fue eso, porque el PAN, o sea, digo, nosotros somos un partido con una estructura, una militancia muy pequeña, y te puedo hablar de, digo, por ejemplo, Córdoba antes pues, eran casi 200 militantes, ¿no? Cuando era mucho, pero se abrió el partido, buscó un Tomás Rillo, gente de la sociedad, bien vista y todo, y con eso se ganó. Entonces el PAN... Y luego llega una Leti López y con esa pierden todo. Entonces, ¿no? Pero bueno, son de los riesgos que finalmente le pasa a cualquiera, ¿no? Y espero que sean experiencias también. No, claro, eso, yo creo que esa experiencia porque se va aprendiendo, la militancia va aprendiendo también esa parte. Y en el tema, digo, de anteponer el tema del interés del partido, yo creo que lo haremos, lo tenemos que hacer de esa manera. Pero eso significa que están conscientes de que pudiera ser necesario que el candidato de la alianza no sea el del PAN, no sea Fernando Yunes, no sea Miguel Ángel Yunes. Sí, digo, por eso lo comenté hace rato, digo, estamos abiertos a esta parte. A nosotros nos interesa obviamente que podamos, y creo que cada partido que lleve su propio candidato, ¿no? Pero yo creo que tendrá que tenemos esa enorme generosidad de anteponer esta parte en lo interno, decir, oiga, pues si con esta persona, este candidato, esta candidata, creo que tiene los elementos necesarios, lo que he dicho, la empatía, el trabajo, la honradez, el amor por Veracruz, carisma, pues yo creo que hay que ser un poco el lado, quizás el corazoncito que tenemos cada uno de nosotros, para decir, bueno, primero está Veracruz, y si en este caso con esta persona podemos ganar, pues yo creo que hay que apostarle a esta parte, ¿no? ¿Y la estructura trabajaría de manera disciplinada, formal, leal? Sí, pues eso. Con lealtad para estos digo, en candidatos. primera, el estatuto obviamente nos obliga, pues, pero esto pues obviamente dependerá de cada, también habrá seguro que a alguien no le parezca, no esté conforme, pero bueno, yo creo que los elementos están ahí, tenemos que finalmente tener la disciplina. Y lo que te digo es, lo más importante es lo que le vamos a ofrecer a Veracruz, más allá del tema, pues, a veces los apetitos personales que se dan también, yo creo que hay que anteponer esa parte, ¿no? Presidente, y de estos 24,187 que tienen en el padrón, ¿cómo andan de jóvenes? De jóvenes de veras. Sí. Mal. Muy mal. Muy mal. Yo creo que estamos en esa dinámica, sí, hay que reconocer que esta parte estamos mal, estamos haciendo un trabajo, pero todavía no lo hemos logrado realmente hacer un trabajo organizado, sistemático y que logremos penetrar. Estamos con esa dinámica, pero sí, ahí estamos trabajando, ¿no? Muy, muy lentos, creo que es muy lento la palabra correcta, y pues tenemos que meterle mayor velocidad, invitar a muchos jóvenes. Yo creo que realmente la política tiene que ser de esa manera. Tenemos que enamorar mucho a los jóvenes, o sea, no decir como Monreal que se las chupa, no, sino al contrario, es enamorar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes creo que tienen que alimentar, tenemos que buscar finalmente el relevo generacional, tenemos que hacerlo de esta manera, y creo que los jóvenes vienen a representar. Cuando uno es joven pues tiene enormes ilusiones, gallardía, valentía, coraje y toda esa parte, y creo que también el partido tiene que renovarse en ese sentido, y tenemos que hacer lo necesario para que obviamente invitar a la mayor cantidad de jóvenes para que se logren involucrar. ¿Cuál es el problema a veces de los jóvenes? Los jóvenes lamentablemente no votan. O sea, se ha visto en diferentes encuestas y en elecciones, los jóvenes no votan, pero sí participan, sí organizan, sí se meten. Si les digo, oye, vamos a volantear, los primeros que están ahí son los jóvenes. Pero si no votan... Ese es el asunto. Entonces tenemos que hablarle a los jóvenes para decir que es necesario que voten, porque la única herramienta fuerte y grande que tienen o que tenemos todos, pues obviamente nuestra credencial de voto del INE. ¿Por qué? Porque a través de esa credencial y de ese voto podemos quitar o poner al que de una otra forma consideramos que sea la mejor persona o el mejor gobernante, ¿no? Entonces hay que involucrar mucho a los jóvenes, y sí, yo creo que sería la invitación a los jóvenes a que logren participar, a las mujeres también. Yo creo que las mujeres en este ámbito nos han rebasado. Yo lo que veo ahorita es que las mujeres son las más participativas que están. Y en el PAN, por ejemplo, lo estamos viendo. Yo lo veo ahorita en las dirigencias municipales. Tenemos 72 presidentas de estructuras municipales. Por vez primera tenemos 72 presidentas de estructuras municipales. Entonces yo creo que, y nos falta el tema de los jóvenes. Tenemos solamente creo que como 2 o 3 dirigencias municipales con jóvenes. Entonces hay que hacer que enamoremos a los jóvenes, ¿no? Sí, hay que rescatar aquella
aquella chamba de César Leal Angulo, ¿no? De crecer toda una generación. Bien, pues yo tengo muy claro, la alianza va, hay propuestas, hay nanita con esas propuestas, ¿no? Hay que trabajarlas muy bien en ese sentido. Y hay también la idea de que el PAN pudiera sumarse con propuestas de otros de los partidos de la alianza. Le mandarías, aprovechando los 2 minutos que tenemos, un mensaje a Dante Delgado, que los mandó al carambas, que ya anunció que va solo con su candidato, arriesgando pues hasta su registro, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy lamentable esa decisión. Yo creo que no ayuda, no abona finalmente a que logremos quitar a esta desgracia que ha venido a ser la cuarta deformación. Y en esa yo creo que más allá del tema que ellos dicen que van a buscar solos, no les da, hay que ser muy honestos y sinceros en ese tema. Si vemos electoralmente la votación que tienen, no les da para eso, o sea, para lograr construir algo y que puedan ganar, no les da. Yo creo que hay que anteponer el tema del interés de Veracruz y México. Yo los invitaría a esa parte. Yo sé que hay muchos liderazgos también que tienen que entender que es más importante el tema que tenemos que ofrecerle para Veracruz, para México, que el tema partidista. Yo le he puesto mucho al tema ciudadano, entonces yo creo que, pero no el movimiento ciudadano, sino que el ciudadano también de pie, de calle, y apostarle eso. Y yo invitaría más que nada a esos liderazgos del movimiento ciudadano también a que recapaciten. Yo creo que la esperanza la tenemos que agotar hasta el último día de donde se tiene que firmar ya la alianza. Invitarlos a que reconsideren esa actitud. Veracruz nos necesita a todos, es simple y llanamente así. Veracruz es necesario que todos nos organicemos, participemos, y más allá del tema partidista, realmente le podamos dejar un elemento necesario a una sociedad realmente lastimada, fragmentada, polarizada, y yo creo que de nada va a servir que cada uno jale por grupos diferentes, sino que al contrario, todos logramos un fin o un objetivo, y que se llama Veracruz y que se llama México. Gracias, presidente. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional aquí en Veracruz, Federico Salomón Molina. Es tu casa. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Seguimos en esto.